tal? Vamos a continuar con el capítulo 3, Geometría Piramidal. A ver qué tal está. Normalmente cuando se habla del maya se mencionan la matemática y la astronomía y muy pocas veces se hace referencia a la geometría. El maya también fue geómetra, pues estudió la extensión de las tres dimensiones, línea, superficie y volumen, aplicando estos conocimientos a sus construcciones enigmáticas e indescifrables en su mayoría. Euclides fue un excelente matemático griego que estudió en el siglo III a.C. en la legendaria e importante ciudad de Alejandría. En una época, esta era el máximo centro cultural y el lugar en donde se construyó el famoso faro, considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Euclides escribió su tratado de 13 libros denominado Elementos, en el cual se explica la proporción geométrica. Esta proporción fue denominada sección áurea o de oro por Leonardo da Vinci en el siglo XVI y fue, durante el Renacimiento, la base para la ejecución de las obras maestras, siendo hoy día el fundamento de la geometría plana. Esta proporción geométrica y matemática fue aplicada por Víctor M. Reyes, nota del autor, los dibujos de los trazos reguladores de la pirámide en Cronología y Astronomía Maya Mexica, Alberto Escalona Ramos. Cierro la nota del autor. A la pirámide de Kukulcán. Su excelente trabajo, con ligeras variantes en los dibujos, se transcribe a continuación. Queda fuera de toda duda que los artistas mayas conocieron y aplicaron con toda precisión la geometría y aún más la geo-euclidiana. Bastantes ejemplos de esta aplicación tenemos en los elementos ornamentales que cubren las fachadas del edificio conocido con el nombre del gobernador en Uxmal y algunos otros monumentos. La idea anterior ha sido afirmada con mayor certitud cuando nos ha sido posible aplicar a las plantas y alzados de los edificios mayas un método de trazado geométrico y encontrar el canevá regulador de sus proporciones matemáticas. El mismo en cuanto a concepto y principios que usaron los pueblos que nos han legado verdaderas obras arquitecturales. Sería imposible exponer en estas breves líneas toda la teoría del trazo regulador, pero después voy a hacer un video para explicarles eso de la teoría. Olvidada por varios siglos, pero que hoy ha vuelto a descubrirse. En pocas palabras podríamos decir que el trazo regulador consiste en encontrar dentro de la descomposición armónica de una superficie geométrica las superficies y líneas proporcionales que encuadren los contornos de una composición, que lo mismo puede ser arquitectural, pictórica o escultural, lo cual permite usar en vez de proporciones aritméticas, módulos estadísticos de Vitruvio, proporciones geométricas y por consiguiente dinámicas. Esta estética del compás y la escuadra fue lo que guió a los mayas en sus construcciones. Damos aquí un solo ejemplo, pero suficiente por su claridad y precisión en el trazo regulador para comprobar la teoría. Es muy interesante lo que está diciendo porque habla de dos símbolos muy poderosos, compás y escuadra. Luego voy a hacer un video de qué es eso del compás y escuadra también y quiénes lo utilizan en nuestros días. Muy interesante. Se trata del edificio bien conocido con el nombre del Castillo, que se encuentra en Chichén Itzá y que es uno de los más notables de la arquitectura maya. Este monumento se compone de una pirámide cuadrangular truncada, en cuya base superior se encuentra el edificio, al cual se llega por 4 escalinatas que componen a cada una de las caras de la pirámide, que es escalonada. No tenemos necesidad de hacer más descripciones de este monumento, pues lo que nos interesa demostrar es cómo su planta general y su alzado están limitados por un trazo generado por la descomposición armónica de una circunferencia escrita en un cuadrado. Fíjense, lo que a su vez inscribe a otros cuadrados opuestos y cuyos ángulos señalan la división de la circunferencia en 8 partes, dando origen a un octágono inscrito en la misma. Siendo el octágono estructuralmente una amplificación del cuadrado por desdoblamiento de los lados, fue aprovechada esta cualidad por el artista maya, como la aprovecharon los bizantinos, los árabes y los romanos, en muchos de los trazos de sus iglesias, domos, torres. Por ejemplo, San Vitale de Ravenna, Catedral de Aix-la-Chapelle. Disculpen mi francés. Continúo. Como se ve en la figura correspondiente, dibujo 6. A ver, voy a poner el dibujo 6 para que vean de qué estamos hablando. Dice, la proporción geométrica de la base de la pirámide. Aquí está el cuadrado, el círculo, que tiene que ver con Leonardo da Vinci, con el nombre de Vitruvio. Aquí se puede ver
el octágono. Luego vamos a tratar de explicar esto más adelante. Bueno, dice: como se ve en la figura correspondiente, dibujo 6, la planta o base inferior de la pirámide está formada por el primer cuadrado ABCD inscrito en la circunferencia. Al girar este primer cuadrado hasta que sus ángulos coincidan con los extremos de los ejes vertical y horizontal ABCD, no solo señala los puntos en que la circunferencia queda dividida en 8 partes. A, B, C, D. A, B, C, D. Queda dividida en 8 partes. Esta figura se destaca a primera vista en el dibujo, que es la que encuadra toda la planta de la pirámide, puesto que las escalinatas han sido prolongadas hasta encontrar los lados del segundo cuadrado punto F. Los otros puntos de referencia han sido encontrados al trazar las diagonales de los cuadrados y del octágono, cuyas intersecciones señalan los referidos puntos. Lo que es notable dentro de este trazo que venimos analizando es cómo ha sido encontrada la proporción de la base superior de la pirámide, proyectando el lado del octágono A' sobre el diámetro AC que tiene el punto H, lo que repetido sobre B, C y D sirve para obtener otros puntos que vienen a limitar el perímetro de la base superior. Este simple movimiento geométrico debe haber sido hecho por los mayas con todo conocimiento de las propiedades del octágono inscrito en la circunferencia, o sea, un octágono tiene 8 lados inscritos o sobre un círculo, cuya relación es la siguiente: la menor AH es a la mayor HC, como esta es todo el AC, o sea, la proporción geométrica conocida como sección de oro. Como se ve, la proporción de la pequeña base de la pirámide fue encontrada por los mayas mediante un procedimiento netamente geométrico, que es uno de los principios del trazo regulador. De la misma forma procedieron para situar la planta del edificio que corona la pirámide, que hemos suprimido en el dibujo por sus pequeñas dimensiones. Aquí está H. Esto es la proporción dorada. Para los que me preguntan qué es mi tatuaje de la mano, esta línea es justamente eso, la proporción dorada al número áureo, o la secuencia de Fibonacci, o la espiral de Fibonacci. Luego vamos a hablar de ese tema más adelante, pero primero lo básico. Primero empecemos con esto que es, digamos, lo sencillito. La elevación de la pirámide y sus proporciones fueron ajustadas al desarrollo de la planta, con lo cual todo el monumento ha quedado como una entidad geométrica en el plano y en el espacio. La figura dibujo 7 muestra el trazo que hemos aplicado a la elevación de la pirámide y que se ajusta perfectamente con el de la planta. Si esta lo forma un cuadrado inscrito en una circunferencia, el alzado, limitado por el triángulo meridiano de la pirámide ABC, queda inscrito en un semicírculo, con lo cual el problema del trazo se ha resuelto, ritmando no ya toda la circunferencia, como en el caso de la planta, sino el semicírculo, aprovechando las líneas proporcionales de los dos medios cuadrados y del octágono, que en él quedan inscritos. Así vemos que si el triángulo meridiano ABC señala la dirección dominante de las escalinatas, y el cual no es más que el medio cuadrado girado, cuya diagonal coincide con el diámetro de la circunferencia, el otro medio cuadrado, A', B', C', D', viene a determinar en su intersección con el medio cuadrado anterior la altura del tronco de la pirámide. Este punto de intersección limita no solo la altura, sino el ancho de la base superior, que coincide con la proporción hallada al trazar la planta. Como la figura geométrica generadora de esta, el pseudo octágono estrellado, es la misma del trazo de la elevación, resulta que todas las proporciones se complementan por participar en las mismas cualidades geométricas. Los puntos de intersección de las líneas vienen a limitar estas proporciones que han servido para encuadrar el perfil del edificio construido en la base superior de la pirámide, trazo en que su mayor parte suprimimos del dibujo por su pequeña dimensión. Sin embargo, creemos que los dos dibujos son suficientes para ilustrar el aspecto gráfico de la teoría del trazo regulador de la arquitectura maya. Creemos que estas breves líneas pueden sugerir la naturaleza de la hipótesis planteada respecto a los trazos reguladores empleados por los mayas, pero que pueden servir para afirmar una vez más que este pueblo tuvo, dentro de su indiscutible cultura, altos conocimientos geométricos.
Miren, aquí está el semicírculo, aquí están los puntos de referencia y se puede ver perfectamente bien. Y también nos pone este otro. Hay toda una teoría entre el círculo adentro del cuadrado. Después voy a hacer un video de esto, que tiene que ver con el hombre de Vitruvio y con la espiral de acá. Bueno, la circunferencia escrita en un cuadrado hace posible la proporción geométrica de la base de la pirámide. Se muestra en el dibujo 8. Y es este el dibujo 8. Bueno, representan espectacular aspecto geométrico los 7 triángulos isósceles que forman en maravillosos contrastes de luz y sombra, originados por el movimiento del Sol en determinados días, que confirman plenamente la proporción geométrica piramidal. Vista la pirámide de frente por el lado oriente-norte y oriente-nororiente, y continuando los trazos de las balustradas hacia arriba, se representa un triángulo isósceles ABC, dibujo 9, trazando una línea del vértice B hacia la base D. Se divide en dos triángulos isósceles BCD y ABD. El triángulo ABD es igual a A', B' y D', y es a su vez similar a los 7 triángulos isósceles proyectados por la luz del Sol. Aquí está. Y aquí está B', A', D', D, C. Aquí está. Bueno, vista la pirámide de frente por el lado oriente-nororiente y continuando los trazos de las balustradas hacia arriba, se representa un triángulo isósceles ABC del dibujo 9 que les enseñé, trazando una línea del vértice B hacia la base D. Se divide en dos triángulos isósceles BCD y ABD. El triángulo ABD es igual a A', B' y D', y este a su vez similar a los 7 triángulos isósceles proyectados por la luz del Sol, obviamente en los equinoccios. Y bueno, así concluimos con el capítulo 3. Seguiría el capítulo 4. Gracias y hasta la próxima.